polvoymiseria.com. Aquí estamos en ídolo 41, que es la historia. La historia, ¿cómo la historia? Así es, a mí la historia evidentemente no es un ídolo de todos, pero sí de mucha gente que estructura sus vidas a partir de la historia. Ahora, se puede preguntar la historia de la humanidad, sí, en parte me refiero a ella y en parte la historia propia. La historia propia, personal. Okay. Esos son dos aspectos de idolatría, de este ídolo de la historia. Más son los que están evidentemente atrapados en la historia personal de cada individuo, mi historia de vida, mi biografía, mi historia. Okay. Y otra es la idolatría a la historia de la humanidad, la historia del mundo, la historia de la civilización, la historia de los seres humanos. Y este es un ídolo sutil, o sea, que no se ve claramente por qué es un ídolo. Lo que sucede es que hay como una veneración de los seres humanos a lo pasado, al pasado, y en ese sentido a la historia, porque el pasado es la historia. La historia es el pasado y el pasado es la historia. Sin pasado no hay historia y sin historia no hay pasado. La historia es como la memoria de qué pasó. Así es. Y, por ejemplo, también se ve a nivel nación o país. Cada nación y país pues venera, idolatra su historia de país, su historia como nación, y de ahí también sale el concepto de patria y de otro ídolo. Esto está entrelazado. Ajá, más el personal es uno que puedo ver más. Lo que ves más, bueno, sí, aunque en este caso yo me refería más a la adoración o a la idolatría, a la historia. Yo hizo esta, yo llegué de esta, yo... También. Y es grave que a nivel país o nación se esté idolatrando la historia del país, porque la historia, Ernie, ni es la que conocemos, ni es la del hombre, es la historia de Dios, la historia es de Dios. O sea, por ejemplo, ¿qué sabemos de la historia? Pues lo que los libros nos han dicho. Sí. Pero, ¿nos han dicho todo? No creo. No, pero para nada, porque es imposible. Porque demasiado cosas para contar. Entonces, tenemos una información parcial. Incompleta. Y falseada, porque además la escribieron seres humanos. Entonces, lo escrito por seres humanos está falseado. Ahora, de ahí me voy a la Biblia, que es un libro histórico, pero que nos habla de la verdadera historia. Ahí es donde la gente dice imposible si hombres escribieron. Bueno, pero partimos de la revelación, de que esto es una revelación de Dios, evidentemente escrita con manos humanas, pero inspirada 100% por el Espíritu Santo. Ahí es donde la historia tiene que tener congruencia, ¿right? Tiene que tener... ¿Congruencia? Yeah. Porque tenemos, la Biblia, sabemos, es un libro más usado para... Es un libro que habla de toda la historia, de principio a fin. Ajá, mas usan verdaderamente la Biblia para factos que pasaron entre un tiempo. Sí, o sea, la mayor parte de la gente, los que pues le consideran al menos un libro, pues un libro sí, ¿verdad? Pues lo ven simplemente como un libro histórico, pero hay quienes ni eso, lo ven como un mito, lo ven como una... También. Como algo, una fantasía. Y además un libro nocivo. También es el mismo de hablar de un libro, muchos hablan que no saben, es como decir, muchos hablan que hay escuchado de gente que ha leído la Biblia. La Biblia como por uno mismo a leerlo hay pocos. Yo creo el más es que hay escuchado de la historia de la Biblia, como dice his story, la historia de él, más un libro usado en parte y no un libro usado en completo. Bueno, como decimos, el libro de Apocalipsis, por ejemplo, nos dice lo que en breve va a ser historia.
Y bueno, para concluir habría nada más que decir que hay idolatría a nivel personal a la propia historia de cada persona, y ahí están atrapados miles cuando hay que ir hacia adelante. Y esta idolatría a nivel nación o país a la historia es grave porque ha traído conflictos raciales que devienen en guerras, devienen en enemistades entre pueblos, y pues decimos, si hay una historia que verdaderamente es posible creer en ella, porque ¿cómo vamos a creer en lo que nos dicen los historiadores, cuando además es parcial lo que nos dicen? Y esta historia, la Biblia, nos dice con claridad qué aconteció, pero más allá de lo que ningún ojo pudo ver, porque ¿qué historiador estaba, por ejemplo, para contarnos qué pasó en el tercer cielo cuando Satanás se rebeló? ¿Quién estaba ahí para escribir? Nadie. No había un ser humano, y sin embargo sabemos, está en este libro, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Quién estaba ahí? Nadie. Y sin embargo, te digo, tenemos ahorita real conocimiento de la historia, de lo que pasó, de lo que está pasando y de lo que está por pasar. Y esta historia no causa idolatría. En cambio, la historia del mundo causa idolatría, y vemos millones de historiadores y gente que está ensoberbecida porque creen que conocen la historia. Well, ¿o es revelado por el Espíritu Santo este libro o no? Definitivamente, pero para comprobarlo hay que vivirlo, hay que creerlo. Exacto, es seguido más. Nadie puede ser parcial, no tiene que ser todo, o es basura. Así es, dejar de creer que Dios está en las iglesias. Y ahí es donde uno tiene que ir para sí mismo. ¿Perdón? Uno tiene que ir por sí mismo a investigar. Bueno, que diga las palabras. Pero para buscar hay que haber perdido algo, y no toda la gente cree que ha perdido algo. Nadie va a buscar si primero no se da cuenta que ha perdido algo. Y algo perdimos todo. ¿Por qué? Pues la muerte. Ya, con ella se pierde todo. Hay quien venció a la muerte, Yeshua, el Mesías de Israel. Pero pues primero tienen que perder algo, o mejor dicho, darse cuenta que están perdidos. Pero bueno, pues la gente cree, y también los demonios creen. Esto no es una creencia, es una revelación, es una certeza, y además es una manifestación diaria y visible del Espíritu Santo en cada hombre y mujer que le ha recibido arrepentido. Así es de que no hay manera de decir no. De hecho, es la causa por la cual los hijos de Dios padecemos persecución, porque ven la manifestación de Dios, no solo con palabras, con hechos, porque las palabras no sirven, hechos de paciencia, de bondad, de amor, de perdón, de poder espiritual. Esas cosas que con dinero no se comen, ni la historia nos las va a dar.